como si quienes se han contactado esta tarde de hoy en esta plataforma virtual que nos permite acercarnos a Latinoamérica. Y bueno, quiero el día de hoy aperturar este tercer bloque, ¿sí? Este tercer bloque que vamos a tener dentro de la quinta conferencia internacional sobre masculinidades, denominada Masculinidades Más Conscientes. Esta es una actividad organizada desde Piura, desde la organización Varones por Nuevas Masculinidades, organización de voluntarios que desde hace varios años venimos promoviendo procesos reeducativos y procesos autocríticos desde los propios varones para la búsqueda y el logro de la igualdad. Así que en este contexto realizamos estas conferencias para todos y para todas y para todos cada mes, a fines de mes, y contamos con el apoyo siempre generoso de quienes nos acompañan en las exposiciones. Así que les agradecemos por dedicarnos y por permitirnos tener este tiempo para con ustedes compartir aprendizajes. Bueno, la tarde del día de hoy vamos a tener 3 presentaciones muy interesantes y las cuales van a estar a cargo de las siguientes personas. Va a estar con nosotros León Huaranca Kiccha, de Perú, de la Red Hombres contra la Violencia de Ica. ¿Sí? También va a estar con nosotros Diego Paliza, de Argentina, él es psicólogo. Y va a estar con nosotros también Noelia Belén, desde el Uruguay. Ella es psicóloga y facilitadora de grupos de reeducación para varones. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar la tarde de hoy nuestras presentaciones con León Huaranca Kiccha. Voy a hacer su presentación. León es licenciado en Ciencias de la Comunicación, de la Educación, con especialidad en Filosofía, Psicología, Ciencias Sociales por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Es cofundador de la Red de Hombres contra la Violencia de Ica, en Perú. Tiene experiencia en la formación en masculinidades para la equidad y la prevención de la violencia de género desde la Escuela Equinoccio El Salvador, y es moderadora en Perú para la Red Internacional RIMA, Red de Intercambio de Trabajo en Masculinidades. Nuestro compañero León va a desarrollar el tema Travesía de la Red de Hombres contra la Violencia en Ica. León, buenas tardes, bienvenido, y es tuyo el espacio durante 25 minutos para que nos puedas brindar este conocimiento y toda la experiencia de trabajo que has desarrollado. Sí, muchas gracias. Ante todo, buenas tardes a todas y todos por esta oportunidad de invitarme para compartir la experiencia desde la Red de Hombres contra la Violencia de Ica y en el marco de esta quinta conferencia internacional Masculinidades Más Conscientes, organizado por Varones por Nuevas Masculinidades de Piura. Al igual que la organización Varones por Nuevas Masculinidades de Piura, en la Red de Hombres contra la Violencia de Ica, también básicamente está conformado por compañeros voluntarios. Lo hacemos porque queremos promover también cambios en las conductas, en los comportamientos de otros hombres y, por qué no, también de las mujeres. Lamentablemente la medalla de oro los hombres lo llevamos, nos ganamos en cuanto a la práctica de conductas violentas, en el afán de imponer, mantener privilegios como el poder, la toma de decisiones, etcétera. Sí, entonces, la Red de Hombres contra la Violencia de Ica inicia su travesía allá por el año 2008. CODE-ICA, la Comisión de Derechos Humanos de ICA, es nuestro acompañante permanente, incluso quien nos acogió, nos dio como semillas para realizar este tipo de trabajos, ¿no?
Entonces, para entonces, esa experiencia era única en Ica y después apareció otras experiencias, pero con el tiempo solo quedamos, creo, dos. Uno es la estrategia Hombres por la Igualdad que promueve el MIN, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y la Red de Hombres contra la Violencia, ¿no? Bueno, eh, desde niño, pues nosotros hemos tenido mandatos, expectativas de cómo tenemos que ser los hombres, ¿no? Y esa expectativa de ser hombres mm, tiene que ver mucho con diferentes características, ¿no? O sea, un modelo de ser hombre, mm, ojo, hay que seguir ese modelo. Si nosotros salimos de eso, pues ya somos considerados raros para la masculinidad tradicional, ¿no? Entonces, estas características, por ejemplo, un hombre dominante, ¿no? Que impone su voluntad, su deseo a toda costa. Los medios lo justifican para ese tipo de hombres dominantes. Desde ya son celosos, desconfiados en sí mismo, por eso a la pareja controla pues mediante el mecanismo de los celos, ¿no? A veces sutilmente, a veces descaradamente, eh, hechos como que llamarle y decirle, te llamo porque me preocupas, ¿no? Pásame a ver, quiero saludar a tus amigos, etcétera. En cambio, el dominante, el macho violento, pues igual puede utilizar la violencia como un medio para someter. ¿Ya? La violencia, al menos en el Perú, son tres tipos, cuatro tipos de violencia que está tipificado por la ley 3360, la violencia psicológica, la sexual, la patrimonial, y la más usada es el violencia psicológica y la agresión física, ¿no? La violencia física. Puede ser estos muy descarados o también puede ser muy sutiles, casi imperceptibles, pero en el fondo va haciendo notar de que, ojo, yo soy el que manda aquí, yo soy el que, a quien deben obedecerme, ¿no? Otra de las características que también nos han inculcado desde pequeño es no sentir miedo, ¿no? O sea, no expresar el miedo, el dolor, siendo emociones tan naturales para todos los seres humanos, en los hombres es tomado como algo que no es propio de nosotros, ¿no? Entonces eso también hemos aprendido, ya sea en la escuela, de los padres, etcétera. Otro aspecto fuerte también tiene que ver es la negación del afecto, ¿no? A muchos hombres les cuesta expresar el afecto. Uno probablemente pues no han experimentado lo que es el afecto, ¿no? Cómo se siente una persona que recibe afecto, ¿no? Y por suerte tuve papá, hermanos muy afectuosos, muy expresivos, sobre todo mi papá, muy, muy expresivo en su afecto, de decirme te quiero mucho, de mimarme, de abrazarme, hasta de adulto, ¿no? Hasta de adulto me tenía así. Para él era su hijo amado y siempre estaba con sus palabras de aliento, de decirme, hijo, te amo mucho, recuerda, siempre te voy a querer donde esté. Y a muchos les cuesta decir eso porque pues, piensan o sienten que pueden perder pues la autoridad ante sus hijos, básicamente, ¿no? Con las hijas, claro que es un poquito más expresivos, más consentidores, pues no los tratan de igual cuando, por ejemplo, uno se cae, a un niño le va a decir mamá o papá, quien esté a su lado, levántate que los hombres no lloran. Mientras a las niñas, sí, pues lo van a mimarlo, levantarlo, mimarlo, ¿no? O sea que se les trata con cierta consideración o delicadeza también. Vemos también otra característica, un hombre
que gira su sexualidad en torno al, al falo, ¿no? De querer, de alardear de que ostenta un poder sexual infinita, ¿no? Desde la adolescencia, creo que empezamos a alardear, ¿no? De que quién tiene más grande o más grueso, y sin embargo en la práctica probablemente no se tenga ni grande ni grueso, sino lo normal que a cada uno nos ha tocado, ¿no? Otro de las características también que nosotros abordamos de aquí son el constante exposición a riesgos, ¿no? No por nada estadísticamente a nivel mundial, el Perú no es la excepción, Ica tampoco, hay más hombres que fallecen por accidentes, por ingerir bebidas alcohólicas, correr riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre estamos siendo retados, la famosa palabrita que nos impulsa: si eres hombre, haz esto o aquello, ¿no? Sin medir las consecuencias. Últimamente Perú ha sido una noticia, bueno, testigo de noticia de 4 o 5 jóvenes abusando, violando a una persona, a una chica, eh, utilizando algún ansiolítico, ¿no? Eh, Eso denota muchísimo. Probablemente ahí habrá habido pues también en ese grupo el reto, retarse, ¿no? Si eres hombre, ya pues, ¿no? Pero como no podían, así como estaba cuerda la víctima, pues ellos recurrieron a sustancias somníferos. Otro aspecto también que tiene que ver mucho de esta característica de cómo nos han enseñado de cómo tienen que ser los hombres es la dominación, el sometimiento a la naturaleza, ¿no? O sea, se somete a la naturaleza por ganar dinero, por divertirse. Un ejemplo es la pelea de gallos, la corrida de toros y la explotación desmesurada de recursos naturales, no todo por el afán de ganar dinero e incluso sin respetar a las comunidades indígenas que con todo derecho están cientos o miles de años en esas zonas donde se explotan los recursos naturales, ¿no? Todo con el ánimo de lucro, básicamente, ¿no? Y eso, como dije un momento, va en la lógica de la dominación del hombre hacia la mujer, hacia las mujeres, niños, incluso hacia otros hombres que tienen una orientación sexual diferente, incluso va a otros hombres heterosexuales, ¿no? Que pueden tener menos fuerza, menos conocimiento, menos capacidad, pero siempre menos. Entonces uno que tiene más poder, pues quiere dominar, someter a otras personas, a otros seres humanos también, ¿no? Sin tener en cuenta que la otra persona tiene sentimientos, tiene derechos. Eso no le interesa, ¿no? Este tipo de personas que utilizan el poder para dominar, para satisfacer sus propios caprichos, ¿no? De ahí que por el afán de imponer su poder, su deseo, pues tiene que recurrir, como ya mencioné hace unos instantes, a la violencia en todas sus formas, ¿no? En todas sus formas, con el afán de seguir manteniendo ese privilegio. Y pues las mujeres son las que tienen más, están en desventaja, ¿no? Pero últimamente en este contexto de la pandemia, y muchos varones han perdido el empleo, ¿no? Y generalmente son las mujeres las que están asumiendo el rol de proveedora de recursos económicos para el hogar, ¿no? Muchos, al menos en Ica, observo eso. Y como que el hombre, sí, ahora sí ha invertido la tortilla, como se dice, ¿no?
el hombre que no trabaja se dedica solamente a realizar los labores de la casa, como el cuidado, la crianza de los hijos, cumplir los otros roles propios del hogar, no es considerada por las mujeres como un rol compartido, sino por el hecho de que, así como antes los hombres también decían, pues yo aporto el dinero y la tarea de la casa es hogar, es de las mujeres. Y eso también observo de que está sucediendo, ¿no? Las mujeres que tienen ingreso, generan el ingreso económico, están practicando esas conductas machistas también, ¿no? De que las lo que hace el hombre no es trabajo, no es equitativo, es otra cosa, menos un trabajo doméstico que se realiza, que no es considerado, ¿no? O sea, como que se ha invertido la tortilla eh, en la actualidad, ¿no? Todas las características que se ha descrito, pues, como sabemos, son transmisiones, no son aprendizajes. Aprendizajes, pues, tanto de conductas que se practican dentro de la familia, en la escuela, en la iglesia, en espacios informales como las cantinas, el bar, pues el estadio, el nightclub, etcétera. Esos espacios son los referentes o escuelas de aprendizaje aprendizaje, reproducción y espacios donde son para sostener este modelo tradicional, ¿no? De ser el hombre dominante, macho dominante. El hombre, si quiere ser considerado como tal, tiene que recurrir a estas características, ¿no? También me olvidaba de otro aspecto, es la parte del hombre conquistador, ¿no? Es otra característica, ¿no? Hoy si eres hombre, pues mira, esa flaca por ti se muere, ¿no? Y ahí también, pues uno corre riesgo, ¿no? Por conquistador, porque ninguno de nosotros, cuando conocemos una persona, sabemos o conocemos la historia sexual, ¿no? O sea, antes de estar conmigo, una persona conmigo, pues con cuántas personas más ha estado. Igual yo también, ella no me conoce a mí y con cuántas personas he estado yo. Y esas personas, si todas o todos estaban libres de alguna enfermedad de infección o enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, la sexualidad también tenemos un modelo también específico, ¿no? De macho copulador, macho procreador, ¿no? Entonces, todos esos aspectos es que queríamos abordar desde la red de hombres contra la violencia, ¿no? Como les comenté hace un instante, la experiencia parte en el 2008, un grupo básicamente de educadores, decidimos pues a formar esta red con la única idea de promover cambios en las conductas, ¿no? De poder desaprender esas conductas machistas con las que hemos sido formados, criados desde pequeños, ¿no? Eh, no fue fácil hacerlo, y me imagino los, las organizaciones, compañeras, compañeros, compañeros que trabajan en este tema de masculinidades, o sea, es un reto grandísimo de juntar, de reunir a hombres que, que, que empiecen a trabajar, a reflexionar sobre su forma de ser, su conducta, las conductas que practican, ¿no? O sea, no fue nada fácil, pero para eso, pues, se ha contado con gente que entendía, comprendía la lógica del trabajo que presentábamos, pues, ¿no? Como es promover unas masculinidades para la equidad y la prevención de violencia de género. Entonces hasta ahora mantenemos esa alianza con instituciones públicas, organizaciones y líderes sociales de ICA, ¿no? Eh, como red, hemos participado en diversos eventos a nivel tanto local, regional, también internacional. Ahora la red forma parte
de RIMA, Red de Iniciativas de Trabajo en Masculinidades, que actualmente conforman 15 personas, tanto hombres, mujeres, y perdonen que obvie, perdonen la terminología de personas con orientación sexual diferente, ¿no? O sea, es un grupo plural, diverso, que este espacio rima, ¿no? Que ya pues es, es eso, ¿no? De este trabajo de, de este tiempo que se ha hecho, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, pues era en una experiencia única en la región. Después luego aparecieron uno o dos más, pero igual como llegaron, se fueron, desaparecieron y apareció la estrategia desde el gobierno central, desde el Ministerio de la Mujer y Hombres por la Igualdad. También están trabajando en 3 distritos a nivel RICA. Interesante la apuesta que hacen, ¿no? Bueno, básicamente qué queríamos nosotros con esta experiencia, como les dije, es que lo tanto hombres y mujeres pudiéramos practicar conductas de respeto, ¿no? Que haya respeto, nosotros los hombres pudiéramos involucrarnos también en la crianza de los hijos, de acompañar a los hijos en en su proceso de desarrollo y crecimiento. Con mucha esperanza y alegría veo, bueno, antes de la pandemia veía cómo hombres, padres jóvenes, llevaban a sus hijos a sus chequeos rutinarios de salud, ¿no? Porque aquellos tiempos, por experiencia les cuento, aquellos tiempos en los décadas del 2010, era casi impensable ver hombres llevando a sus hijos a sus chequeos rutinarios, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó una cosa con mi primer niño. A mí, bueno, mi esposa trabajaba para entonces en otra ciudad y le tocó llevar, pues, le tocó su chequeo. Le llevé y recuerdo, la pediatra me dijo, ¿dónde está su mamá? Pero yo también soy su papá, pues yo puedo hacer. No, tiene que venir su mamá. De tanto hacerle la pelea, por favor, yo, yo soy su papá, yo soy el encargado, mi esposa no trabaja acá. Y recién de tanta insistencia pudo atenderme la pediatra. Y al final, después, al terminar, me dice, señor, recuerde, ustedes los hombrecitos tienen mucho amor, pero no saben criar a sus hijos. La que tiene que encargarse de la crianza de los hijos son las madres. Ellas sí saben lo que pasa, lo que sucede a los hijos, me dijo, ¿no? Ten esta recomendación para el futuro. Y entonces, eso denotaba de que los profesionales, no solo de la salud, sino de todos los servicios del Estado o de la empresa privada, no estaban con la lógica de compartir roles, ¿no? Responsabilidades en la casa, en la crianza de los hijos. Ahora un poco que se ha avanzado después de más de 10 años que se trabaja no solo a la intervención de la red, sino de otras instituciones también, otras instituciones que han logrado trabajar también por proyectos, por tiempos específicos, pero que han aportado muchísimo al desarrollo o la formación o promoción de masculinidades para la equidad, ¿no? No sé cómo estoy en el tiempo, por favor. Bueno, ¿cómo lo hemos hecho esta experiencia? La red básicamente responde a la convocatoria de las instituciones, ¿no? Privadas o públicas, organizaciones. Nosotros, desde la red, no hemos organizado evento alguno, sino que las instituciones nos han solicitado y hemos asistido a compartir la experiencia, ¿no? Facilitar procesos. A diferencia de otras organizaciones que sí convocan, realizan
los talleres, etcétera, ¿no? Uno, por cuestión de recursos, de espacios, con lo que no se cuenta, pues, ¿no? Como la red de varones por las nuevas masculinidades de Piura, igual que ellos, la red de hombres también está integrado por personas de manera voluntaria. La metodología, nos hemos nutrido de varias instituciones, ¿no? Puedo mencionar a Escuela Equinoccio de Centro Bartolomé de las Casas de El Salvador, que nos han facilitado cantidad de guías, metodologías, estrategias. Gendes de México también, Corporación Otra Escuela de Colombia. Y hay una persona que siempre me gusta reconocer el labor, aparte de las compañeras feministas, gracias a la lucha de las compañeras feministas, es que creo que ahora estamos hablando de las masculinidades para la equidad, ¿no? Es Miguel Ángel Ramos Padilla. Él, considero, humildemente, es mi parecer, es uno de los pioneros que ha empezado a trabajar el tema de masculinidades en Perú, desde el grupo Hombres Renunciando a su Violencia, ¿no? Entonces, creo que Miguel Ángel Ramos Padilla se merece también un reconocimiento. Él es el pionero, considero que él es el pionero, ¿no? Después hay otros académicos que han contribuido también al desarrollo del tema desde los años 80, 90, y reconocimiento para ellos también, ¿no? Entonces ellos nos han nutrido para desarrollar esta metodología que tan probablemente que las organizaciones de otros países lo utilizan también, ¿no? Porque es parte de la educación popular. Esta metodología de apelar a lo lúdico, ¿no? O sea, lo lúdico, no con un mero juego competitivo. También se utiliza juegos competitivos porque en esos juegos, a través del juego es que empieza a relucir nuestras actitudes, nuestras pasiones, ¿no? Entonces, lo lúdico ha sido fundamental para trabajar este tema. Lo lúdico, apostamos por lo lúdico. Nos ha funcionado muy bien, si bien al principio los participantes decían, vamos a jugar como a chiquitos, o sea, renegaban, daban entender su malestar, pero después de jugar nos sentábamos a reflexionar, se quedaban también con muchas ganas de participar, ¿no? Entonces, entendían la lógica de esta dinámica o de esta metodología de lo lúdico, ¿no? Participativo es otra de las metodologías en que los participantes reflexionan, piensan y a la vez dan a conocer cada uno de ellos su vivencia personal, ¿no? León, Sí, tenemos sí. 3 minutitos para que podamos cerrar tu presentación. Ya, estoy ya en las últimas, sí. Genial, listo. Te Las agradezco. metodologías es partir de la vivencia personal. La reflexión partía siempre de la vivencia personal. Bien, entonces, como red, hemos tenido esa grata experiencia, fortuna de contar con aliados, nosotros más llamamos cómplices, y con mucho agrado veo que en Perú y en otros países hay muchísimo trabajo de este tipo, ¿no? Y probablemente algunos más desarrollados que las nuestras, con materiales, con estrategias más trabajadas que nosotros, pero cada uno con su particularidad. Hemos venido y estamos trabajando esto, ¿no? Apelamos, primero, siempre se dice, ¿no? Que nosotros debemos partir por reflexionar nuestras conductas, nuestra forma de ser, para poder decir también, oye, es posible el cambio, ¿no? Es posible compartir roles, es posible aprender nuevas conductas que nos lleven hacia las prácticas de masculinidades para la equidad y prevención de la violencia de género. Muchísimas gracias a ustedes.
Hola. Sí, sí terminé. Gracias. Muy bien, Leo, muchas gracias por tu intervención y por contarnos la experiencia que has desarrollado en ICA. Para nosotros también eh, es como ustedes son nuestros hermanos mayores, ¿sí? Y tenemos mucho que aprender y somos autogestionarios como ustedes, así que tenemos muchas cosas que seguir dialogando y creo que dentro de todo la pandemia nos ha permitido esa experiencia de conocernos de esta forma a través de estos canales, porque tal vez por la vía presencial nunca nos hubiésemos reconocido y encontrado, así que a todo hay que sacarle su lado positivo. Muchas gracias, León, y seguro vamos a estar estrechando más acciones acá juntos en Perú y también a través de esta red latinoamericana con un solo corazón que hoy día nos une para seguir hablando, para seguir apostando por un mundo más igualitario desde la reflexión de las masculinidades. Muy bien, y vamos a continuar con la segunda exposición que va a estar ahora a cargo de otro de nuestros invitados, ¿sí? Para el día de hoy, que es Diego Paliza, Así es. de la Universidad Nacional de Argentina, ¿cierto? Con formación en psicodrama y coordinación de grupos que trabajan desde la Secretaría de Estado de Gestión Pública, disculpen que están trayendo el gas, de Gestión Pública y Planeamiento, realizando diversas actividades siempre relacionadas a lo grupal e intervenciones interinstitucionales y equipo de trabajo. Miembro de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Diego va a desarrollar la ponencia Una herramienta clínica para las masculinidades, la mentalización. Diego, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los micrófonos de esta quinta conferencia quedan a tu disposición. Tenemos 25 gracias, minutos para tu presentación y, disculpen, a todos los expositores pueden ir identificando en el chat preguntas que han sido formuladas para ustedes, ¿sí? O si no, nosotros lo vamos a hacer conocer al final de que las 3 presentaciones se den y tendremos un pequeño bloque para absolverlas, ¿sí? Diego, quedamos contigo, 25 minutos para esta presentación maravillosa. Dale, muchas gracias. No sé si puedo compartir la pantalla, tengo unas placas para mostrar. Sí, sí se puede, Diego, adelante. Bien, perfecto. Estás como el filtro. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve. Perfecto. Bien. Bueno, quería comenzar con esta presentación con una pequeña frase que me dijo un paciente cuando llegó a una consulta. Vengo porque no sé qué hacer con mi mujer. Solo quería dejarla ahora, presentarla, y para que a lo largo de esta presentación la vayan teniendo en cuenta y después vemos qué es lo que les va generando, ¿sí? Bueno, quería comenzar un poquito hablando sobre las características de la masculinidad hegemónica, ¿no? Que, como ya todos sabemos, estamos insertos en una cultura patriarcal y que en este tipo de cultura se exalta una forma de masculinidad, y que es aquella que implica la autosuficiencia, la racionalidad, el éxito, el poder, el dominio sobre otros, la provisión de bienes materiales, el control de los sentimientos, el repudio de lo femenino y la superioridad sobre la mujer. Y la debilidad, el miedo, la sensibilidad emocional y la empatía son rasgos considerados femeninos y por lo tanto son degradantes. El modelo de masculinidad hegemónica solo permite una visión de lo masculino. Esto se va incorporando en las subjetividades de hombres y de mujeres, guiando las prácticas sociales que apoyan su reproducción. Pero hay que tener en cuenta que todas estas características son aprendidas. Es decir, son vinculares. O sea, se reproducen en la interacción de un niño con su figura de apego.
con sus criadores. Y es así que se utilizan una serie de recursos, de recetas, de formas, de maneras que van realizando un trabajo de ortopedia corporal, tanto para los varones como para las mujeres, y que están totalmente naturalizados y que no generan ningún tipo de malestar, hasta que a veces sí, como en el caso de mi paciente. Así nos encontramos en el caso de la crianza con varones, que por lo general existe un distanciamiento por parte de la figura paterna, y también hay una falta de expresión emocional, lo que provoca un sufrimiento tan intenso que los lleva a endurecerse más aún, cada vez que aparece o detectan que puede aparecer algún afecto. En los varones se promueve una separación, un desapego, un distanciamiento brusco y temprano, y a veces violento también por parte de sus criadores. Me gustaría proponerles ahora un pequeño ejercicio de que por un momento pensemos en una niñita, ¿sí? Cuando es bebé, que tiene un papá y que tiene una mamá, y también pensemos un entorno, el mejor entorno posible, ¿no? Fue una hija deseada, buscada, esperada. Y ahora pensemos una situación en donde esa niñita, jugando, se cae, se golpea, llora. Tanto el papá como la mamá están ahí para hacerle mimos, para abrazarla, para calmarla, para tranquilizarla, la besan. A medida que esta niña va creciendo, ya puede empezar a pedir demostraciones de cariño, puede dar demostraciones de cariño, puede abrazar a su papá, puede abrazar a su mamá cuando ella quiere, y puede pedirle también eso a sus padres. Quizás se imaginen un poquito más grande esta niña, ya adolescente, que llega y dice que está de novia, el papá, ¿cómo se siente ese padre? Que cuando ya su hija adolescente está en pareja, ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué consejos les da? ¿Mm? Y ahora pensemos en las mismas situaciones, pero esta vez las pensemos con un niño, con un varoncito. ¿Encuentran alguna diferencia en la forma de crianza? A los varones se nos pide que nos alejemos de nuestra madre por dos motivos. Por la prohibición del incesto y porque si pasamos mucho tiempo con ella se nos puede pegar lo femenino, es decir, podemos identificarnos con ella. Y a la vez se nos pide separarnos de nuestro padre porque si pasamos mucho tiempo con él, podemos enamorarnos de él y terminaríamos asumiendo una identidad femenina. Entonces, ¿qué camino nos queda a los varones si las personas que son nuestro sostén nos sueltan tempranamente? Si cuando estamos tristes nos dicen los hombres no lloran. O hace muy poco tiempo estaba haciendo una videollamada con mi mamá y estaba con mi hijo que tiene 1 año y 2 meses y en lo que estábamos ahí conversando mi hijo estaba caminando y él se cae, se tropieza, se cae y mi mamá, o sea su abuela, le dice arriba, arriba, que a golpes se hacen los hombros. Entonces, esas formas de ir transmitiendo, ¿no? O sea, la mujer que me crió a mí y ahora se lo transmite también a mi hijo. Digo, lo ponía como un ejemplo muy reciente porque me vino ahora a la memoria. Como les decía, o sea, al varón se le exige ser fuerte, ser duro, que resuelva situaciones, ser activo, ser potente, pero no se los preparó para estas tareas. El varón, para llegar a ser tal, tiene que llegar a cumplir con algunos imperativos. Primero, no tener nada de mujer. Ser importante, ser un hombre duro, y mandar todos al demonio. Y como si fuera poco, además, también tiene que pasar por algunas pruebas. Unas pruebas que son negativas. Es decir, la primera es no soy mi mamá y no soy mujer. La segunda es que no soy un bebé y no soy una niña. Y la tercera es no soy homosexual. ¿Por qué
quería contarles o decirles todas estas cosas, porque quería entrar ahora a un tema que me parece de mucha importancia, o al menos en mi clínica yo lo veo así, que es el concepto de apego y de crianza. ¿Qué tiene que ver el apego y la crianza con la masculinidad? Bueno, como les estaba diciendo anteriormente, estas características de la masculinidad no son del orden de lo natural, sino que son aprendidas. Es decir, alguien se las enseña a un niño. Y el apego y la crianza tienen que ver con lo vincular y lo relacional. Un bebé recién nacido es lo más desregulado que existe. No tiene la capacidad de reconocer cuando tiene hambre o cuando es un cólico, ¿sí? Él lo único que puede hacer es llorar. Alguien tendrá que interpretar ese llanto, calmarlo y cubrir esa necesidad que se encuentra insatisfecha. Quería traer acá un autor que me parece muy interesante las propuestas y que me gusta mucho también, que es Winnicott, y él plantea que el infante tiene necesidades tempranas que deben ser satisfechas. Y él las agrupa en tres categorías: en el sostén, el manipuleo y presentación del objeto, y que requieren acciones específicas del medio, para que en el transcurso de su desarrollo hacia la independencia pueda integrarse. Entonces, la madre tiene que estar y tiene que mantenerse muy sensible y muy disponible. Y quiero definir la sensibilidad como la capacidad para captar y decodificar en forma adecuada las señales del bebé. Y la disponibilidad va a ser la capacidad de dar una respuesta rápida a lo que se entiende que el bebé necesita, para poder ofrecerle eso que necesita realmente. Y quiero volver a citar a Winnicott acá porque él dice: la madre en los primeros meses de vida del bebé se encuentra en una suerte de enfermedad normal que la pienso como una preocupación materna primaria. En este periodo, la madre se identifica con la propia fragilidad del bebé para poder intuir sus necesidades y así atenderle. Quería hacer también acá una salvedad, que cuando se habla de la madre, se habla del objeto madre, o sea, de la figura materna, y de la figura de apego, o sea, que no es específicamente la madre, pueden ser otras figuras que ocupen ese lugar y ese rol, esa función. Y a medida que el bebé va creciendo, va incorporando también nuevas necesidades, y las respuestas de su madre también van a tener que ir ampliándose. Ya muy pronto no será solo las necesidades físicas y el contacto cuerpo a cuerpo. La madre tiene que ir cambiando y adaptándose, construyendo otras formas de llegar a él, para poder modular sus emociones y responder a sus necesidades. Puede entender lo que el bebé necesita tomando su perspectiva. No es un proceso fácil, porque hay que mantener una fuerte conexión con uno mismo para no perderse y para conectarse con lo que uno necesita. O sea, pero conectarse con lo que el bebé necesita, no lo que uno necesita, ¿no? O sea, lo que uno sentiría si fuera el bebé, desde él. La empatía debe ser máxima, y no solo sirve para entender y responder, sino que además, en ese proceso, la madre le presta su mente al bebé para ayudarlo a organizar y a modular sus emociones. El apego lo que hace es que nos impulsa biológicamente en la infancia a mantenernos muy cerca de algunas personas especiales, ¿sí?, para recibir de ellas protección y seguridad. Y en esa cercanía, sostenida con la figura de apego, se construye una comunicación afectiva única, en la que dos mentes entran en sintonía, participando una de la experiencia de la otra. En la relación con la figura de apego, la conexión y el intercambio emocional ocupan un lugar aún más central que el contacto físico. La comunicación entre padres e hijos está activa desde el nacimiento. La regulación emocional y el estado mental de seguridad provienen de la conexión afectiva profunda con la figura de apego.
no solo en la infancia, sino en todas las edades. Ser conocido en profundidad por otro, compartir estados psicológicos con las figuras cercanas, es un objetivo primordial desde el principio y hasta el final de la vida. La intersubjetividad complementa el sistema de apego y constituye un mecanismo básico de la organización mental y cerebral. Nos construimos, nos conocemos y nos pensamos a nosotros mismos a través de nuestros vínculos. La identidad no es exclusivamente intrapsíquica, es también intersubjetiva. Se construye y se sostiene en una matriz vincular. La mente se encuentra a sí misma en otras mentes. La sintonía con la mente de figuras cercanas, la conexión emocional y la comunicación interpersonal profunda crean un campo intersubjetivo que permite en todas las edades alcanzar niveles crecientes de organización mental y cerebral. Y ya para entrar en el tema de esta presentación, que es la mentalización también, quería contarles que quienes la definen, a la mentalización, Fonagy y otros autores, ellos plantean que la mentalización, o función reflexiva también, consiste en la capacidad de imaginar y entender los estados mentales en uno mismo y en otros. Es la habilidad de dar una interpretación convincente a la conducta propia y la de otros. Y a partir de esos estados mentales subyacentes. Esta capacidad está intrínsecamente ligada al desarrollo del sí mismo, a su organización interna gradualmente elaborada y a su participación en la sociedad. Asimismo, permite diferenciar entre los procesos mentales y emocionales, intrapersonales y los procesos afectivos interpersonales. Esta teoría lo que hace es poner el énfasis en las experiencias sociales tempranas como un moderador esencial de las capacidades mentales. Cuando estas capacidades son fallidas o se alteran, son centrales para la consideración de los desórdenes psicológicos en la edad adulta. Por ende, la ausencia de vínculos afectivos seguros en circunstancias en que las llamadas figuras de apego no logran ejercer tareas que estimulen la capacidad mentalizadora en los niños, como actividades de atención conjunta o mantener con el bebé un estado de sintonía emocional, los niños tendrán dificultad para discernir sus propios estados mentales o los estados mentales de los demás, o bien a no diferenciar los estados internos de los ajenos. La mentalización no está dada desde el principio, sino que se adquiere a lo largo del desarrollo. Un bebé solo puede experimentar las cosas que suceden, pero no puede reflexionar sobre ellas. Por ejemplo, gracias a una acción adecuada de la madre, un bebé puede tener la sensación de calidez y seguridad, pero el bebé solo puede acceder a la dimensión experiencial de esa acción. Todavía no es capaz de tener la representación mental de la madre preocupándose por él y entender que ella se imagina lo que a él le sucede y que a partir de eso guía su acción. ¿Cómo entiendo la mentalización y la psicoterapia? Bueno, como ya vimos, la mentalización se desarrolla en el marco de un vínculo afectivo, en el intercambio con una figura de apego seguro, y un niño va a desarrollar la capacidad de hacer hipótesis sobre lo que sucede en la mente del otro y de observar sus propios pensamientos y sentimientos. Hay estudios que muestran que alrededor de los 4 años ya los niños comienzan a imaginar conceptualmente lo que una persona podría estar pensando o creyendo. En la psicoterapia es importante proporcionar el marco de una relación profunda desde el cual el paciente explore su propia mente, así como la mente de los otros. El terapeuta lo que tiene que lograr es una conexión con el mundo interior del paciente y tiene también que poner en palabras sus estados. Tiene que poder diferenciar sus sentimientos y abordar por partes sus experiencias, de tal manera de volverlas comprensibles y manejables.
promueve la función reflexiva de diferentes maneras. Primero, clarifica sentimientos, identifica temas en la experiencia o en la conducta del paciente. Recupera o reconstruye recuerdos de experiencias pasadas. Une los sentimientos presentes con sentimientos pasados. A partir de sus intervenciones, permite también integrar emocionalmente las vivencias actuales y anteriores. Ya para ir terminando, quería terminar con algunas ideas. Bueno, todas estas enseñanzas que nos transmiten para llegar a ser varones, que tienen que ver con este alejamiento de la figura de apego y con la represión de las emociones, lo que va generando es un corte, un bloqueo con nuestra parte emocional. Ni siquiera es que no sentimos. Sí sentimos, pero nos enseñan a no decirlo, a no demostrarlo. De esta manera solo quedan muy pocas maneras de expresar emociones, que es a través de la violencia o por el sexo. Los hombres parece que solo pueden expresarse a través de sus cuerpos. Si hacemos un paralelismo, podríamos pensar que solo pueden acceder a la dimensión experiencial y no pueden llegar a la mentalización o a una función reflexiva. Y por último quería dejarle, que para mí son como 3 pilares que me parecen importantes, estos conceptos para dejarlos planteados en lo que es la terapia y la clínica. Que es importante que la figura del terapeuta pueda ubicarse como una figura de apego seguro, que pueda lograr entablar una fuerte empatía con su paciente y mantener la sensibilidad y la disponibilidad con estos varones, porque, y retomando la frase del principio, ¿no? Que vengo porque no sé qué hacer con mi mujer. Si bien suena como una cuestión de un trato hacia un objeto, pero también, más allá de esa mirada, también se puede ver el sufrimiento de este varón que no sabe qué hacer ante estas nuevas formas de vínculos que se están planteando, en donde los hombres que ya no encajan en este modelo patriarcal no tienen otros recursos y no saben cómo vincularse de otra manera con sus parejas, con otros hombres, y ahí es donde quedan en la encrucijada y se ven, hacen agua, ¿no? Porque no tienen otros recursos. Así que bueno, esto es todo, no sé cómo estamos de tiempo, así que bueno, muchas gracias por su atención y bueno, espero preguntas. Gracias, Diego. Gracias. Muchas gracias por tu participación e intervención. Bueno, ya veremos de aquí cómo van las preguntas. Dale. Y pasamos a nuestra tercera expositora de la tarde. Ya la tenemos con nosotros y yo voy a presentarla. Sí, denme un minutito. Bueno, nuestra tercera expositora, y con ella cerramos las conferencias de esta quinta conferencia internacional, es Noelia Belén. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de la República UDELAR, magíster en Políticas Públicas y de Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de Uruguay, México. Es facilitadora de grupos de reeducación para varones desde el modelo CCBIM y facilitadora en el trabajo grupal con hombres del modelo WEN. Y también es facilitadora en el trabajo grupal con hombres, bueno, y por el modelo WEN, ¿sí? Y también es educadora sexual y operadora en violencia familiar. Con Noelia va a desarrollar el tema los colectivos de hombres contrahegemónicos, beneficios y riesgos de la cofradía masculina. Noelia, bienvenida, gracias por estar con nosotros y los micros de esta quinta conferencia quedan contigo. Quique, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas y todes los que no pude saludar cuando comenzamos en la conferencia. Habíamos unas poquitas personas, pero ahora por suerte veo que se ha ido sumando gente, así que bienvenidos a todos. Sí, en realidad antes de empezar la presentación,
quisiera, con el permiso de los compañeros, que no tenía el gusto de conocer de Diego y León, fui escuchando atentamente lo que iban comentando y en realidad veo cómo están unidas sus conferencias, o sea, sus exposiciones con la mía, ¿no? En esto de los colectivos de hombres contrahegemónicos, porque León en el comienzo fue relatando sobre este grupo, ¿no? Las formas de ser varón, de cómo se aprende a ser varón, de cómo es el ejercicio de la masculinidad hegemónica, ¿no? Cómo se puede desaprender ello y aprender otras cosas. Y me quedaba, él nombró una cantidad de cosas, ¿no? El tema salud, educación, el dominar, el ejercer violencia, que imagino que los números de su país deben de ser alarmantes, como es aquí en Uruguay, en el nuestro, en relación a los varones y estos temas, ¿no? Y también me quedaba con un poco, que tengo acá en mi libretita de apuntes, lo que decía Diego sobre el final, esto del sufrimiento, ante determinados avances, si se quiere, del feminismo, de determinados cambios socioculturales que se están llevando adelante desde hace por lo menos 3 décadas, por lo menos, bien digo. Bueno, ¿qué hacen los varones con todo esto? ¿En qué lugar quedan posicionados los varones y el ejercicio de su masculinidad? Entonces me quedo con esta palabra del sufrimiento y lo que llegamos a ver en los diferentes servicios, grupos, colectivos de varones, ¿no? En esto del modelo patriarcal que está tan enquistado y cuando los varones empiezan a hacer agua. Entonces, nada, todo esto me parecía bueno como retomarlo para poder comenzar a hablar de los colectivos. Cuando yo hace unos años hice mi investigación de tesis de maestría, que se trató sobre un colectivo de acá de Uruguay, la pregunta que tenía era, ¿por qué los hombres se reúnen? ¿Por qué ellos que son los privilegiados, los que tienen los privilegios, deciden cuestionar estos privilegios que tienen? ¿Por qué deciden comportarse de otra manera, que no es la hegemónica, la clásica, y renunciar entre comillas, ¿no? A estos privilegios? ¿Por qué trabajan para eso? ¿Y qué es lo que los motiva? Era como mi pregunta. Y en realidad, a partir de conocer este colectivo y otros colectivos, entiendo de que, bueno, de que lo fundamental es tener como premisa que cuanto más participen los varones en acciones que promuevan la igualdad entre géneros, ¿sí? Es cuanto más igualdad logramos alcanzar. Esto ya no es solo cosas de nosotras las mujeres, sino que también debemos involucrar a los varones. ¿Y qué es fundamental para esto? Bueno, tiene que ver con lo que venían diciendo los compañeros, ¿no? Esto de que se generen cambios en las actitudes, en los comportamientos, en los valores que tenemos. Es importante que la promoción de igualdad de género involucre a los varones, que sean parte, que se sientan convocados, ¿no? Que no seamos nosotras las mujeres, solo que los convoquemos y los traigamos a esto, ¿no? Y que no seamos solas, nosotros, nosotras, las que lo promovamos. Hay una necesidad de implicar de forma más activa a los varones y que por suerte viene siendo en la última década, más que nada, de la historia de masculinidades, por lo menos que tenemos aquí en América Latina. Yo creo que es importante, por lo que he estudiado, generar espacios específicos, puntuales, ¿no? Para la reflexión de las masculinidades. Entiendo que hablando con colegas y con compañeros, que hace años que están trabajando en sí mismos y con otros varones, a veces les genere como un poquito de miedo, por ponerlo en alguna palabra, esto de, bueno, ¿qué pasa cuando muchos varones se juntan, ¿no? ¿Qué es lo que trabajan? Hay que acompañarlos, tienen que estar presentes las mujeres. Estos son como interrogantes que siempre están ahí en la vuelta, para que en definitiva, si los varones se siguen juntando, que este nuevo juntarse no sea para retroalimentar lo que ya conocemos, ¿no? Sino que sea para trabajar toda esa hegemonía que plantearon los compañeros anteriormente a mí. Entonces, esto de poder consolidar determinados espacios de reflexión que hay acá en Uruguay, Argentina, que hay en Perú, en Brasil, en Colombia, en México, en muchos países latinoamericanos, bueno,
que puede incentivar la participación de varones que no se sienten identificados con los mandatos de la hegemonía, ¿no? Sabemos que socialmente, desde la socialización de género, valga la redundancia, y la construcción de la forma de ser varón y ser mujer, desde los estereotipos de género, bueno, tenemos determinados mandatos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando los varones no se sienten convocados por esos mandatos? No quieren cumplir con esos mandatos. ¿Son como discriminados por otros varones? Sí, sabemos que sí, lamentablemente sí. Entonces, quizás lo que se viene promoviendo desde diferentes lugares, desde la sociedad civil y hasta del Estado, es que hayan colectivos donde estos varones puedan trabajar, procesar y construir otras masculinidades posibles, ¿no? Nosotros por suerte, nosotres, por suerte en América Latina tenemos simplemente a modo de titular, ¿no? Más de 20 años de estudio sobre masculinidades y género, ¿no? El estudio de varones y masculinidades. Sin duda que en su momento, por allá a fines de los 80, 90, fueron pioneras las ciencias sociales en poder investigar y cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando con los varones? ¿Qué pasa con los hombres? Con sus subjetividades, con el lugar que ocupan en la sociedad, ¿no? Y de alguna manera, si había lugar como para hacer un proceso de desestructuración, si se quiere, o de deconstrucción de esta clásica hegemonía. Por allá por el 90 se empezó a hablar como una crisis de la masculinidad, que actualmente algunos autores, autoras lo mencionan todavía, esto de la crisis. Y no niego que pueda ser así, porque día a día, año a año, los varones se siguen acercando a diferentes espacios con esto, o sea, con este sentir, este sufrimiento, qué es lo que pasa, qué es lo que hago, aprendí determinadas cosas y ahora no entiendo por qué mi pareja, hablando de una pareja heterosexual, ¿no? Mi pareja mujer, actúa de tal manera, me recrimina tales cosas, ¿no? Lo que planteaban los compañeros, lo que pasa en los grupos de hombres. Esto de no entender, es como está pasando algo que no me advirtieron. Y qué importante es como procesar eso y cuestionar eso, ¿no? Entonces capaz que sí, que podemos hablar en algún momento de que los varones pueden entrar como en cierta crisis, pero ante determinadas crisis poder brindar los espacios necesarios para procesar esas crisis, ¿no? De todas maneras, igual los primeros estudios es real que no se focalizaban como en esto de la crisis de las masculinidades, ¿no? Sino que siendo pioneras las feministas, y más que nada las feministas de la academia, se cuestionaba el lugar de los varones en la desigualdad existente entre hombres y mujeres, ¿sí? ¿Qué pasaba? ¿Cómo son las relaciones entre las condiciones que se planteaban, las oportunidades que teníamos, el acceso a los derechos, las vulneraciones? Y creo que ahí se abre la cancha para que pudiéramos pensar, ¿no? En esto de los varones y las masculinidades, en diferentes líneas. Sin duda, en todos los países, una de las líneas que más preocupa es el ejercicio de la violencia, pero también tenemos el tema de la salud, salud sexual y reproductiva, el tema de los cuidados, división sexual del trabajo, o sea, masculinidades es un abanico muy amplio para poder trabajar, estudiar y procesar, ¿no? Ya sea desde la sociedad civil o desde la academia mismo, que cada uno viene haciendo como su aporte en ese sentido. Nosotros en Uruguay tenemos antecedentes desde fines de la década del 80, 90 hasta el día de hoy, sobre colectivos de varones, que ahí empieza como la cuestión de los títulos, las denominaciones, ¿no? Si son colectivos antipatriarcales, si son varones aliados, si son varones igualitarios, es como que el concepto ha ido mutando. Igual no podemos negar que hay como, si se quiere, una discusión ahí entre estos varones y nosotras las feministas, si los varones pueden tomar el concepto feminista y decirse hombres feministas. Desde allá, desde la década del 90, hay varios autores y autoras que lo mencionan esto, ¿no?
el auge del feminismo y esto de varones procesando lo que estaba pasando al mismo tiempo, hizo que muchos hombres fueran o se hicieran o se convirtieran en simpatizantes del feminismo. Quizás en un principio más en cuestión de idea, de contenido y no en el nombre, y después quizás sí, tomaron la teoría, pero no la acción, ¿no? Es como políticamente correcto, está todo bien, lo apoyo, pero ¿qué pasa con lo que hago como varón, ¿no? Si adopto esta teoría, esta idea. Yo creo bueno, que ahí hay que ver el tema de las denominaciones, ¿no? Porque muy en la década del 90, que todavía quizás no estaba más esto de los varones igualitarios, antipatriarcales, etcétera, antimachistas, no hegemónicos, había como una cuestión bueno, los varones, los movimientos de varones, si se quiere, empiezan como a dividirse en, bueno, somos los varones feministas o los varones profeministas, ¿no? Y otras denominaciones que había. El tema es que lamentablemente lo que pasaba, y puede pasar en el día de hoy con algunos colectivos, es que terminaban retroalimentando, ¿no?, en su accionar la reproducción de la hegemonía que estaban criticando. Entonces, ahí quizás lo que estaría bueno, como nada, en su momento lo trabajé como sugerencia, como recomendación, ¿no? Para la política pública más que nada, era esto de ver que un nuevo comienzo sería como tomar y trabajar, sí, desde la teoría del feminismo, que los varones y los colectivos puedan tomar desde la teoría misma, ¿no? Y ver cómo pueden atraer a estos varones que están como aislados, que sí cuestionan el ejercicio de la hegemonía, pero quizás trabajar como en un nuevo concepto, porque hoy como que está de moda que rechine el concepto feminista y se utilizan otros conceptos que no tienen nada que ver, ¿no? Se nos agrede a nosotras, las mujeres feministas, utilizando conceptos que no existen, básicamente. Entonces, quizás, más que como feministas o profeministas o aliados, sería bueno incluir como una nueva línea y trabajar en esto de lo conceptual, ¿no? Yo creo que de todas maneras, en este sentido, ¿no?, posicionarse como feminista no sería suficiente, ¿no? Hay que poder, en cuanto a propósito y trabajo, dar cuenta de que se está posicionando de alguna manera no a favor de las masculinidades hegemónicas. Hay una pluralidad de masculinidades en ese sentido. Y el trabajo más fino, si se quiere, es como no recaer en lo que decía anteriormente, en retroalimentar esta lógica. Capaz que acá estaría bueno como generar un diálogo interdisciplinario para producir la creación de nuevos conceptos más igualitarios y representativos como estas posturas, ¿no? Que de nuevo podemos incluir para no tomar conceptos que ya están dados. Y yo ahí creo que los colectivos que existen y que vienen trabajando pueden ser un espacio de participación diversa, de construcción de nuevos discursos, de reivindicación y resistencias, o sea, más que nada a las formas hegemónicas que vulneran los derechos de todas las personas que son subordinadas, ¿no? Mujeres, niños, niñas, adolescentes y otros varones y otras disidencias, ¿no? Hay dos o tres autoras en realidad que yo tomo como siempre como referencia en este tema, y particularmente Yoconda Herrera dice en un momento, bueno, ¿cuál es la tarea? ¿No? Sí, la tarea consistiría en esto de desnaturalizar la masculinidad y también la feminidad, ¿no? Como tales, como las conocemos hegemónicamente, para poder revertir como las consecuencias que ello tiene. Ya que el empoderar a las mujeres no alcanza, o sea, sí lo necesitamos, pero no es lo que alcanza. Y desempoderar a los varones tampoco. Necesitamos como un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Trabajar con las mujeres, trabajar con los varones, empoderar a unas y desempoderar a los otros, ¿no? Y que es un ejercicio de sensibilización constante, y no solo sensibilización, sino que hay que trabajar a nivel de deconstrucción de formas y de concientización, ¿no? De que hay una vulnerabilidad en el ejercicio de esa hegemonía, que es dañina para quien la ejerce y para el que es vulnerado.
en cuanto a impactos en ese sentido. Me parece que la palabra clave en esto es la desnaturalización, porque todo está naturalizado. Ese es el tema. Hay cosas que son hasta incuestionables, que están culturalmente establecidas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, desde el discurso, ¿no? Desde la palabra, desde la acción, empezar como a trabajar en el fortalecimiento de otra cultura posible, de otras formas posibles, ¿no? Para, de esta manera, acercarnos a una igualdad real de género y el acceso a los derechos. Y yo creo que ahí también es súper importante como empezar a incluir y tener más presente, que yo sé que lo tenemos en nuestro accionar, en nuestro discurso, pero que tiene que estar como más visible siempre, que son las interseccionalidades, ¿no? En cuanto a otros varones y otras formas de ejercer la masculinidad. Por eso, con todo esto, me parece que el colectivo es súper importante, porque la deconstrucción de un modelo hegemónico dominante, desde la reconstrucción, si se quiere, de otras formas de ser varón, lejanas a las clásicas características que conocemos, que se pregonan en la hegemonía, llámese algunas de las cosas que los compañeros dijeron, ¿no? La receptividad, el tener la escucha, el respetar a un otro, la diversidad. Son términos bueno, que se van destacando al momento de generar un espacio colectivo, ¿no? Que para muchos pueden ser cosas nuevas. Y esto es tomando una postura clara que hay que reconfigurar las diferentes formas en tanto poder cambiar el rol masculino, ¿no? Y yo creo que eso, sin duda, puede generar nuevas formas de relacionamiento entre los géneros, ¿sí? Por otra parte, me parece que es parte del proceso de reconocimiento la renuncia a los privilegios que tenemos, que es como el costo más alto, ¿no? Y es la pregunta inicial que yo tenía al momento de comenzar a investigar y trabajar con los colectivos, ¿no? Los privilegios, lo importante es que sean para todos los géneros, y que se habilite el acceso y la garantía de derecho para todos en diferentes líneas, ¿no? Diferentes ejes: salud, trabajo, educación, todo lo que son políticas universales. Y sobre todo para los varones, que hay como campos, áreas que, que no se accede por sostener la hegemonía, como son los cuidados, la afectividad y el no ejercicio de la violencia, ¿no? Es como la oportunidad para crecer y aprender a hacer algo diferente. Es como el espacio, ¿no? Hay un sociólogo australiano que hace años que viene trabajando con grupos antipatriarcales, que es Michael Flood, que yo lo tengo como de cabecera también. Tengo acá justo una cita de él que me permito leerles un poquito, porque me parece súper interesante lo que él cree que promueven los grupos, ¿no? En esto que dice: los grupos de hombres proveen una fuente de apoyo para el crecimiento personal y el cambio, así como un ambiente más seguro y reafirmante en el cual podemos confrontar nuestras conductas opresivas y autodestructivas. Desarrollamos habilidades tales como la escucha, la comunicación y la construcción de relaciones que son esenciales para tener relaciones saludables con mujeres, niños, niñas y otros hombres. Adquirimos conciencia de nuestros propios hábitos y actitudes emocionales. Es un poco lo que venía diciéndoles, ¿no? ¿Qué es lo que te da el grupo? ¿Cuál es el propósito de ese grupo? El construir una meta, ¿no? El tema es qué hacemos con el sexismo, el hecho de que, bueno, de que los varones por educación son sexistas. Y él tiene otra frase súper interesante que trabaja esto, ¿no? Dice: los hombres ganan mucho con el sexismo, es decir, tienen a alguien que los cuida, que cocina, que lava, que limpia por ellos, que limpia para ellos, que los alimenta, que consiente, que alivia desde lo emocional y que halaga, que es como que son admirados todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si el sexismo, perdón, no existiera? Entonces los varones tendrían que crecer y cuidar de ellos mismos, no tendrían a alguien más que lo regule, ¿no? Que haga todo esto por ellos. Es decir, en definitiva, en algún momento, dice él, tendrían que aceptar que no son tan especiales, porque es eso, ¿no? El estar
arriba, el tener como todos estos privilegios y alguien más que haga todo esto por los varones, que generalmente somos nosotras las mujeres, los hace especiales. Entonces, como volviendo al título de la ponencia, ¿cuáles son los desafíos, no? En los últimos 20 años se ha trabajado mucho sobre el tema masculinidades, se ha investigado mucho, y de la mano, obviamente, de lo que son los avances del feminismo en todo lo que fue el siglo XX, ¿no? Y es real que algunos hombres no lo han podido como asimilar, acompasado a eso, ¿no? A los movimientos sociales y culturales que se han concretado. Entonces, yo creo que en algún momento mencioné esto de la crisis de la masculinidad, y que más que una crisis, yo creo que son como que los varones se han encontrado en un proceso de reflexión, ¿no? O por lo menos lo quiero creer así. Muchos de ellos sí. Quizás otros lo vivencian como decía el compañero, un sufrimiento, como con crisis. Y una prueba de ello es que bueno, que existen estos colectivos, que los varones empezaron a juntarse y a pensarse, que son los colectivos contrahegemónicos, antipatriarcales, no machistas, igualitarios, como, no sé, en su país o la teoría quieran denominarlo, ¿sí? Entonces, acá hay una serie de preguntas que a mí siempre me gusta como introducir, que tiene que ver con esto de los cambios y los varones, ¿no? Que las plantean Valdés y Olavarría a través de Kenneth Clatterbaugh, que dice, ¿qué es ser un hombre hoy en día? O sea, ¿cómo definimos a los hombres? ¿Es real que están cambiando los hombres? ¿Es efectivo hoy en día que los hombres dominan a las mujeres? ¿Cómo llegan los hombres a ser masculinos? ¿Cómo construyen esa masculinidad? ¿Son los estereotipos y expectativas sociales los que encierran a los hombres en determinados roles? ¿Es el afuera, es el adentro, es lo que se espera, es lo que voy reproduciendo? ¿Los roles masculinos están dañando a los hombres? Esto de los impactos que venían hablando los compañeros, ¿no? Los costos de sostener el ser varón de determinada manera. ¿Lo harían mejor los hombres en una sociedad que el sexo tuviera menos peso en la definición de los roles? Estos son como ciertas interrogantes que se plantean, que me parece que son actuales, que ya tienen unos años, pero que perfectamente aplican al día de hoy, ¿no? Y más allá de los desafíos, también como pensar en los beneficios, ¿no? Ya hablé anteriormente como de los riesgos en esto de para qué se juntan los varones. Yo creo que hay muchos desafíos, pero muchos más beneficios también. A ver, en el momento que varones y mujeres podamos ser educados desde una perspectiva de derechos humanos, de diversidad, de género, desde interseccionalidad, ¿no? Y no desde el androcentrismo, desde la heteronormatividad, desde el machismo, yo creo que se van a poder evitar actos discriminatorios que se concretan a través de la homofobia, de la violencia, de la misoginia. Por eso creo que es importante como resignificar el lugar que ocupan los varones dentro del sistema familiar y social, dentro de los diferentes ámbitos, ¿no? Reconstruir como estos ámbitos que van ocupando, que van viviendo, de una forma como más equitativa en relación a nosotras las mujeres y otras masculinidades, permite como un mayor desarrollo social, ¿no? Intelectual, académico, económico, para nosotras las mujeres, así como el desarrollo afectivo de los varones, ¿no? Empezamos a equilibrar las cosas de otra manera. Nosotras ganamos en algo y los varones, al renunciar a determinados privilegios, siendo conscientes de ellos, ganan en esto que aún la hegemonía no les permite acceder. Ejemplo, como lo dije ahora, la afectividad, ¿no? Por eso quizás en esto de los beneficios y los desafíos sería como importante promover el cuidado hacia otros, ¿no? Que eso es como uno de los debe. El varón es productivo, entonces está todo el tiempo fuera de la casa, laburando, siendo proveedor, etcétera, ¿no? Entonces, poder desmitificar ese rol de proveedor en el sentido como más económico, de poder cumplir el mandato de hombre independiente, autónomo, duro, desmitificar todo eso y que se habilite a los varones a que se piensen como sujetos de cuidado, ¿no?
de cuidados de otros y de sí mismo. Volvemos a lo del tema de la salud. Yo creo que eso permitiría como abandonar la postura de rudeza y omnipotencia que generalmente tienen en esta hegemonía, y eso daría lugar a que los hombres piensen en su salud física, en su salud emocional y mental, en su salud integral, ¿no? Ya que la salud es un aspecto que digo la salud por decir una de las líneas, ¿no? Que los hombres históricamente no han cuidado, porque siempre están como probándose a los otros y a sí mismos lo fuerte que son en todo sentido. Me gustaría como cerrar, porque ya sé que estoy ahí con el tiempo, con otra frase de Michael Flood, que hace referencia a esto de los colectivos de varones, que dice así: en su mejor expresión, los grupos de hombres encarnan la idea de que lo personal es político. Ahí acuña nuestra frase histórica. También provee tanto el apoyo como la presión para cambiar. Aunque existan muchas formas en que puedo tratar de cambiar mis actitudes y comportamientos sexistas, dice él como varón, he descubierto que un grupo de hombres en un lugar especialmente útil en donde hacerlo, que son los colectivos. Un grupo de hombres antisexistas brinda un ambiente seguro en el cual puedo reconocer mi sexismo y discutir lo que puedo hacer al respecto. Es decir, hacerse cargo y ver cómo puede trabajarlo, ¿no? Aunque los hombres que se unen a los grupos ya están tratando de cambiar en estos aspectos, el proceso y la experiencia del grupo les alienta y acelera su aprendizaje y sus cambios. Él dice que se debe pasar por un grupo de hombres para ser un hombre agradable. Muchos hombres no lo hacen. Y algo de lo bueno en los grupos de hombres también puede encontrarse en las buenas amistades con otros hombres. Así que por ahí, con esta expresión, me gustaría cerrarlo y cerrar esta presentación. Y bueno, y que se puedan visibilizar los colectivos que existen en diferentes países, la importancia que tienen estos colectivos para todos, ¿no? Para los varones, para que tengan un espacio para trabajar en sí mismos y que en la renuncia a estos privilegios y tomar conciencia en el costo que tiene alcanzar esos privilegios, ganamos todos. Gracias. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias por tu presentación. Maravillosa la reflexión la cual nos has planteado en relación a la importancia de los espacios y estos grupos de hombres que empiezan a reflexionar y empiezan a cuestionarse. Muy bien, vamos a tener algunos minutos. El gato llegó. Vamos a tener algunos minutos para que se establezca un diálogo con nuestros expositores. Veremos, yo estoy con un problema tecnológico, no tengo mi computadora al costado, pero estoy usando el celular y todavía también la tecnología no me es tan familiar, pero tenemos unos minutos para ver en el chat, si hay algunas preguntas para nuestros expositores, para que ampliar, ¿sí? Y dar algunos comentarios a las inquietudes que se han planteado. A ver, hay una para León. Consulta para León, de Teresa. ¿Cuáles son los temas más recurrentes que encuentran en sus actividades? Hay una pregunta de Mari para Diego. Respecto de la mentalización, lo que hizo referencia el licenciado Diego Paliza, ¿cuál es un material de lectura o algunos autores que usted puede recomendar para los temas clínicos? Digamos, por ahí van dos consultas sobre las cuales podríamos ampliar un poquito más. Y también, Noelia, si tú tienes algo que pudieses ampliar o comentar, podemos tener aquí un momento de intercambio de ideas entre todos nosotros, ¿no? Así que León y Diego, algunas, si pudiésemos absolver las consultas que se han formulado. León, ¿estás con nosotros? Bueno, no sé si querés que vaya respondiendo yo. Mira, el material de lectura, bueno, hay varios autores que se pueden ver.
Mi publicación, mi trabajo de hoy, lo tomé de una autora argentina que se llama Inés Di Bartolo. También hay otra autora que se llama Marichu Seitum, y Fonagy. Bueno, hay varios autores que se pueden leer, al menos yo son los que he ido recopilando ahora para lo que vengo haciendo, ¿no? Si quieren después los escribo en el chat para que quede grabado. Sí. Genial. Sí. Hola, Sí. ¿me escucha? ¿Se me escucha? Sí, León, claro que sí. No me quedó tan claro el tema recurrentes, no sé si se refiere a contenidos que se abordan en las sesiones o problemas que presentan los hombres al participar en esta experiencia de formación en masculinidades para la equidad y prevención de violencia, ¿no? Si se trata de contenidos, pues son diversos temas que se abordan, ¿no? Empezando la reflexión y a la vez la parte activa en cuanto a las masculinidades, ¿no? Como dije en la exposición, utilizamos la metodología lúdica, participativa y reflexiva, ¿no? Combinamos eso para todos los temas, en realidad, ¿no? Como son los temas de derechos humanos, estrategias para la prevención de la violencia de género, paternidades, autoestima, etcétera, ¿no? Y una reflexión sobre tanto Noelia como Diego han dicho, creo que hay una frase también de Freud que dice, infancia es destino, ¿no? De lo que podamos hacer nosotros los adultos, de conductas que practiquemos nosotros los adultos frente a nuestros hijos, hijas, ellos también crecerán, probablemente, es muy probable que reproduzcan ese tipo de conductas, ¿no? Si yo como varón, como papá, he resuelto o sé resolver mis problemas, mis conflictos con mi pareja, empleando la violencia en sus diversas formas, probablemente mi hijo también crezca con esa práctica de conducta, ¿no? De, como decía Noelia, la normalización, ¿no? Pues ante un conflicto, mi papá, mi mamá resolvían sus conflictos con violencia, ¿no? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, creo yo, los adultos, adultas, con nuestras prácticas, con nuestras vivencias, con la forma como resolvemos los problemas que se nos presentan o los conflictos que se nos presentan, ¿no? Si no queremos seguir reproduciendo estas conductas que, como decían Noelia y Diego, que perjudican no solo a los hombres, no solo a las mujeres o a las víctimas, sino también a nosotros mismos, ¿no? Porque puede haber costos económicos, costos sociales, va a demandar, ¿no? Tanto para la víctima y para el victimario también, y los testigos en este caso son nuestros hijos, ¿no? Y desde la red, básicamente nosotros enfocamos la estrategia en atención primaria, ¿no? Esta de promoción, sensibilización para desarrollar masculinidades para la equidad. Gracias. Perfecto. Gracias, León. Y hay una pregunta que lanza Ivonne para todos los expositores, para los tres, que a mí me parece bien interesante. Una de esas preguntas claves que siempre nos hacemos todos y todas. ¿Qué es lo más complejo, qué es lo más complejo de trabajar con los hombres, ¿no? Y ella nos dice desde cada campo de acción. Entonces, Noelia, Diego y León, ¿qué es lo más complejo de poder trabajar con los hombres desde su experiencia profesional, personal, institucional? ¿Con quién comenzamos? ¿Con León? León, dale. Mira, desde la experiencia como personal y también de organización, la parte más difícil es sentarlos, reunirnos, ¿no? Entre hombres. Eso es lo más difícil hasta ahora, ¿no? Y también el hecho de mantener en el proceso. Creo que esos dos aspectos son los más difíciles, ¿no? Los hombres se resisten porque también hay prejuicios, estereotipos que vienen desde las compañeras, desde las mujeres, ¿no? Por ejemplo, desde un inicio se nos decía que nosotros éramos un grupo sumo. Y yo decía, ¿por qué? Y pregunto a la compañera,
¿por qué nos decía que éramos sumos? Y ella decía, es que son un sindicato único de maridos oprimidos, ¿no? Y es una forma también de practicar una violencia subliminal, ¿no? En vez de decir, oye, bravo, que sigan, vamos, adelante, yo también quiero sumarme, en forma de, sutilmente nos va minando también ese ánimo, las ganas de cambiar, ¿no? Gracias. Gracias, León. Diego. Sí, mira, yo en mi experiencia creo que lo más difícil, al menos, es hacer que puedan entrar en un proceso reflexivo, porque cuesta mucho que los varones puedan ponerse en el lugar del otro, ¿no? Lograr pensar cómo pueden sentir otras personas en algún tipo de relación, ¿no? Este ejemplo que yo les daba hoy, con el que había iniciado mi presentación, cuando este paciente llega y dice, vengo porque no sé qué hacer, esta persona no podía, este varón no podía entender, no podía pensar como pensaba su pareja, por qué le hacía los planteamientos que le hacía. Y bueno, después de mucho tiempo que estuvimos trabajando, él pudo ir logrando entrar en un sistema de pensamiento que le permite pensar como su pareja, ¿no? Pero fueron unos años de trabajo, pero creo que porque estamos educados como varones No, pero con expectativas de servicios que esperamos que los demás nos den a nosotros. Entonces creo que eso hace que se complique mucho la empatía, el poder ponerse en el lugar del otro. Y creo que eso es lo más difícil en el trabajo, por lo menos en la clínica, con los varones. perfecto. Diego, entonces ahora tenemos a Noelia, con quien te cerraríamos esta pregunta que nos han planteado de qué es lo más complejo en los temas. Bien, gracias, Quique. En realidad yo apoyo lo que dicen los compañeros. Hay como resistencias al comienzo del trabajo, ¿no? Para quienes trabajamos de forma individual y de forma grupal, que yo tengo de preferencia como trabajar con los colectivos, ya sea en grupos de varones que se reúnen a pensarse, a reflexionar, que ya tienen como un pasito más dado, ¿no? En esto de que ya vienen como un determinado proceso y se sienten convocados los colectivos, o con varones que no reconocen el ejercicio de la violencia. Creo que esa es la parte más difícil. O sea, en este sentido son las resistencias que se generan y el reconocimiento, que eso en realidad viene de la mano con el responsabilizarse, ¿no? El no poner la responsabilidad siempre al lado de afuera, de un otro, de una otra, para justificar y hacerse cargo de lo que hacen, ¿no? Es como difícil, y en esto apoyo lo que decía también el compañero, ¿no? En cuanto a conectar con lo que uno siente y no lo que siempre se piensa. El varón es como desde su educación, ¿no? Desde la socialización de género mucho más mental. Entonces, como que ponen generalmente todo más en el pienso y quizás cuesta un poco más procesar y conectar desde el sentir. Entonces, poder conectar desde ese lugar, generar empatía, como decía Diego, es un desafío, que por supuesto que podemos hacerlo y para ello trabajamos, ¿no? Pero viene como desde ese lugar. También yo ahí incluiría el proceso que venimos haciendo nosotros como profesionales o como no profesionales, desde lo personal, ¿no? El por qué decidimos trabajar con varones, desde qué lugar nos paramos para trabajar con varones, qué varones, eso me parece que es como importante a la hora de posicionarnos y trabajar con ellos, el proceso que viene haciendo uno también en este caso. Lo dejo por ahí. Muy bien, gracias Noelia, gracias a Diego y gracias a León por las presentaciones que nos han planteado y nos han compartido la tarde de hoy, que han sido bastante fructíferas, nutrientes, así como las que tuvimos por la mañana y con las que iniciamos el día viernes esta quinta conferencia. Yo quiero invitar en todo caso, porque ya estamos sobre el tiempo,
quiero invitar a nuestro amigo, amigo de muchos años, a Raúl Teco, de la Fundación Freddy Selber, con quien tenemos una alianza estratégica para seguir impulsando y promoviendo estos espacios de diálogo y sobre todo de información, para que pueda hacer brindar algunas palabras sobre estos procesos que venimos siguiendo y en los cuales nos venimos encontrándonos, y ya después pasar a la clausura y dar unos datos finales. Raúl, buenas tardes, bienvenido. Raúl. Sí, bueno, no podía habilitar el micro porque estaba censurado, probablemente. No, creo que no soy la persona más autorizada para hacer conclusiones debido a que por cuestiones de trabajo estamos en cierre de proyecto en este momento. Teníamos hasta el 31 de este mes y por lo tanto no he estado al tanto de todas las ponencias. Ustedes disculpen, es una limitación laboral lamentablemente, pero creo que este es un tema que nos compete a todos y a todas, porque el tema de las igualdades no tiene que ver solamente con las mujeres, tiene que ver con una desconstrucción de los propios hombres, sus características y sus formas de ser y de actuar, que son parte de nuestras herencias culturales, y que creo que en alguna medida, ayer muy a la volada escuchaba a uno de los ponentes que decía, ¿no?, que esta pandemia también había servido para que muchos varones descubriésemos las actividades del cuidado, algunos de manera muy positiva, tratando de aprender a cocinar, a lavar, planchar, a asumir ciertos roles, y otros obviamente pasando por alto esto, ¿no? Al contrario, enervando violencia seguramente por la inconformidad de no ser el macho alfa que está en la calle haciendo las cosas que tradicionalmente hace. Creo que lo importante es ir sacando aprendizajes de esto que estamos viviendo y sobre todo creo que espacios como este ayudan mucho a escuchar, pero también a pensar y a replantearse en muchos aspectos de la vida. Particularmente, yo con los años que tengo y por las características que ustedes ven, tengo bastantes años acumulados ya, y por lo tanto, hay veces por la edad a uno le cuesta reciclar no solamente conceptos que pueden devenir en nuevo tipo de actitudes, pero en la medida que uno no esté abierto realmente al devenir de la historia, al reconocimiento real de este mundo de opresiones, de discriminaciones y de exclusiones de muchos lados, seguiremos simple y llanamente reforzando o con nuestra indiferencia o con nuestra, digamos, acción de una u otra mente deliberada para que esto vaya perpetuándose, ¿no? Cuando reencontré aquí que hace exactamente más o menos unos meses, creo, a comienzos de este año, y digo reencontré porque con Quique hace muchos años, Quique participaba en unos programas de formación de las juventudes acá en el Perú, un programa que se llamaba primero Entre Patas y Panas, que era un proyecto del año 2000, después del conflicto armado entre Ecuador y Perú, y luego en Intercorum, que es un espacio de formación de jóvenes líderes en democracia, y donde más o menos en el año 2004 o 2005, si no recuerdo mal, iniciamos un proceso de formación no era exactamente de masculinidades, sino trabajamos el tema de encuentros nacionales de varones, me acuerdo se llamaba, y se convocaba solamente a jóvenes, un poco para discutir el tema de género, y donde se discutía, por ejemplo, digamos, se iba aprendiendo a través de talleres, eso implica talleres vivenciales, el tema del cuidado, ¿no? Recuerdo mucho que, por ejemplo, había el juego del huevo, que era, cada uno tenía un huevo y a ese huevo le tenía que poner un nombre, le tenía que poner le dibujaba y le hacía sus cunitas, sus carritos y tal, y eso duraba una semana. Entonces, el tema era que mucha gente, o muchos de estos jóvenes jamás se habían puesto a pensar en la importancia que era cuidar a alguien y que ese alguien dependiera de uno, ¿no? Y creo que esos fueron los gérmenes, no digo que en el Perú no se haya estado tocando el tema
por otras organizaciones, pero creo que sirvió para que muchos jóvenes se cuestionaran también. Incluso se hacía una serie de preguntas sobre cómo se comunican los hombres y las mujeres, qué es acoso y qué no es acoso, por ejemplo, ¿no? Es decir, los chicos toman muy ligeramente el empezar a hablar de sexo con las mujeres con doble sentido. Es decir, y como todos se ríen, y hay veces todas también se ríen, no asumen que eso puede ser agresivo para generar una relación entre pares. Y creo que todas estas cosas que a mí me fueron enseñando, y creo que de una otra manera a los jóvenes que participaron en este evento, dieron resultados muy... Hay veces uno no ve los impactos que genera un proceso de este tipo de manera inmediata, sino mucho después. Años después me encuentro con muchos de estos chicos, entre ellos Quique, que están trabajando los temas de masculinidades. Yo no sé si el participar en estos eventos me marcó aquí, que no he tenido oportunidad de hablar con eso, pero sí he tenido oportunidad de hablar con muchos otros chicos que han participado en estos talleres. Y me decían, oye Raúl, esta cosa marcó mi vida, sí, me cambió. Hoy día para mí es muy importante, los temas de género es muy importante, los temas de masculinidad es muy importante construir una relación diferente con mi pareja. Yo no quiero, a veces llorando decía, no quiero tener una relación como la que tuvo mi padre y mi madre, una relación cargada de violencia. Entonces creo que hay veces no vemos el efecto de manera inmediata, pero sí los podemos ver en el transcurrir del tiempo. Yo me alegro mucho realmente haberlo encontrado aquí después de mucho tiempo y que esté sumergido en un tema que creo que es muy importante para construir relaciones humanas en condiciones de equidad y de igualdad. Gracias, Kiko. Quique, abre tu micro. Ya. Bueno, yo quiero agradecerles a todos y a todas ustedes por haberse conectado estos 2 días con nosotros y acompañarnos en esta 5ª conferencia que lo hacemos con mucho amor para que el conocimiento y el aprendizaje pueda socializarse y pueda permitirnos a todos y a todas y a todos seguir creciendo como personas, ¿no? Porque creo que el conocimiento que podemos extraer y recoger de quienes nos acompañan como expositores, desde la experiencia personal, profesional, la academia, la investigación y demás, se va haciendo poquito a poquito carne, ¿no? Y como lo dice Raúl, soy parte de una generación que ha podido experimentar estos procesos de reflexión sobre lo que pasa en nuestro país para poder aportar en esta búsqueda por la igualdad. Sí, es para mí tenerlo a Raúl y a otros compañeros y otros amigos a los que nos hemos conocido en el camino como parte de mi vida es maravilloso y es importante. Y es por eso que la organización desde Piura cree y apuesta porque estos eventos se desarrollen cada mes. Sabemos que ahora las agendas son más complicadas, que hay muchos eventos en paralelo, ¿sí? Y que tal vez eso puede limitar que tengamos toda la audiencia que queremos, pero creemos que dejamos un granito de arena y creemos que hay muchas formas y posibilidades de seguir comunicando. Todas estas conferencias van a quedar grabadas en YouTube, también han sido transmitidas en nuestro canal de Facebook, así que es el aporte de la organización, es este aporte con mucho amor que nosotros desarrollamos y organizamos todos los meses, así que yo quiero agradecerle también a Noelia, a León, a Diego, a Eric y a todos quienes nos han acompañado como expositores en estas conferencias, a la Fundación Ever, a Radio Cutibalú, a la Red Men Engage Latinoamérica, a Darío Ibarra, del Centro de Estudios de Masculinidades y Género del Uruguay, a María Gabriela, ¿sí? Córdoba, del Centro NOA de Argentina, por también siempre estar ahí acompañándonos en todas estas experiencias. Así que muchas gracias por haber participado con nosotros y voy anunciando que ya estamos preparando la 6ª conferencia con la cual cerraremos un proceso, un primer año muy enriquecedor para nosotros como organización, ya que nunca pensamos hacer algo que llegase a todo el mundo, porque ahora es posible hacerlo a través de esos canales, pero ya es la última que organizamos, es la última conferencia que vamos a organizar este año. Esperamos que esta también, al igual que todas estas 5 previamente, cubra sus expectativas. Estamos preparando un programa muy bonito de despedida
digamos, de este primer año. No sabemos qué va a pasar el próximo año, pero esa la celebraremos en el mes de noviembre, así que ya pronto empezaremos con este proceso de convocatoria y les agradecemos nuestro amor y nuestro sentir y nuestras emociones con ustedes una vez más. Así que nos vemos pronto. Vamos a enviarles un correíto con los PPT de nuestros expositores, y a quien quiera acceder al certificado también le daremos ahí los números de cuenta de PayPal para hacer la transferencia respectiva, porque eso tiene un pequeño costo que no tenemos cómo cubrirlo si es que no hay algún pequeño recurso de donde poder asumirlo. Es poquísimo, es casi insignificante, pero nos permite a nosotros seguir cubriendo este tipo de actividades que son de la organización de una manera propositiva más que económica. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse el día sábado con nosotros, por estar ya hace varios meses acompañándonos en esta experiencia, y nos vemos hasta pronto. Mi nombre es Enrique Gómez, soy coordinador de varones por damas masculinas de Piura. Satisfecho y contento por su participación y por acompañarnos. Nos vemos pronto, y muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, abrazos de Ica, Perú. Gracias, abrazos de Uruguay. Saludos de Argentina, de Centro Somos NOA. Tal vez podríamos abrir nuestras camaritas para tomarnos una fotito, ¿no? Antes que nos cortemos, si podemos abrir nuestras cámaras. Alfredo, si puedes tomar la fotito y nos avisas. Claro que sí, claro que sí. Abran sus cámaras, por favor. Pedimos una fotito, por favor, antes de que se vayan. Si podemos, para poder ponerla después en nuestro... ¿Sí? Yo no puedo ver mucho porque como estoy con el celular... Sí, ya tenemos una persona más. Está Javivi, está León, Diego, Fabricio, Raúl, Noelia. A ver si podemos abrir nuestra camarita para tomarnos una fotito. Les agradeceremos a todos y a todas. Sí. Alfredo, tú no dices. Sí, ya les digo ahorita. Creo que una persona más y ya tomamos. Entonces, vamos con una toma en 3, 2, 1. A ver, la cámara. A ver. Ya está. Ahí, va una toma. Y una más, ¿ya? Una más para que quede. Bien, una toma más. A ver, vamos a hacer la siguiente toma. Nos preparamos. Vamos en 3, 2, 1. Eso, ahí está. Ya, genial, gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto, en unos días, el próximo mes, con el cierre del proyecto. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós, todo bien.